Filosóficamente, Ingenieros fue la cabeza más visible y prestigiosa del positivismo. En El hombre mediocre, el autor se propuso una noble tarea: estigmatizar la rutina, la hipocresía y el servilismo, esas funestas lacras morales que impiden la formación de ideales y el ennoblecimiento de la vida. El mensaje de Ingenieros sigue vigente. En este libro, sobre todo, donde hace una radiografía tan certera de la mediocridad como la madre de todos los vicios y perdiciones de la conducta humana y, por ende, de la sociedad. Sus conocimientos de la psicología social están presentes como nunca. Y también está presente su lenguaje desprovisto de toda retórica cientificista e impregnado de un cautivante humanismo. José Ingenieros. El hombre mediocre. 59 frases del hombre mediocre de José Ingenieros. En su obra más celebrada, el autor se propuso una noble tarea: estigmatizar la rutina, la hipocresía y el servilismo, esas funestas lacras morales que impiden la formación de ideales y el ennoblecimiento de la vida. Los principales temas, lugares o acontecimientos históricos que destacan en el libro de José Ingenieros son: rutina, mediocridad, imaginación, hipocresía, espíritu, nuevas experiencias, ideales, mejora continua, orgullo, decadencia social, servidumbre, vulgaridad. 1. Sin ideales sería inconcebible el progreso. Recuerdos. Por Roberto J. Pairó. Mientras fijo estos recuerdos lejanos sobre José Ingenieros, no me hace sufrir la idea de su desaparición, sencillamente porque le veo vivir y actuar en plena lozanía. Y por eso trato de escribirlos con la impasibilidad exterior que él amaba, aunque sea tan doloroso para los mayores, grabar el epitafio prematuro de los que vinieron después. Nada más difícil de plantar con exactitud que la figura moral y psicológica de un hombre cualquiera, hasta del que no presenta visiblemente complicación alguna. Todo retrato de este orden pertenece a la imaginación y la fantasía. Nadie está ni puede estar dentro del espíritu ajeno para saber que lo inspira y a que obedece. Hasta la introspección suele conducir casi siempre respecto de uno mismo, a observaciones y sobre todo a conclusiones falsas, sean estas favorables o adversas. Por eso la historia es una novela cuyos episodios y cuyos personajes varían según quien los escribe, siempre que no se copien los unos a los otros. Y cuando se está frente a una individualidad tan compleja como la de José Ingenieros, sería presuntuoso jactarse de reflejarla con exactitud y veracidad. Es posible afirmar: yo le vi así, pero no, era así. Comencé a ver a José Ingenieros cuando, todavía estudiante, se entrenaba en los centros intelectuales, frecuentando al propio tiempo los científicos, los políticos y los literarios, con una vehemencia que sustituía a la asiduidad. Se le encontraba poco, pero daba la impresión de estar siempre cerca o presente, hasta el extremo de que se preguntaba: ¿a qué horas estudia este muchacho? En realidad lo mejor de sus días y de sus noches era acaparado por la observación y el estudio, y solo daba las horas de asueto a los otros ejercicios, pero con el mismo despliegue de vitalidad de los colegiales que salen al patio de recreo. Era pequeño y menudo, gesticulador, movedizo. Su voz atiplada, bastante agria, desapacible, acentuaba los sarcasmos y las ironías que eran su modo predilecto de expresión. Solía hablar como por explosiones sucesivas, con bruscos saltos de tono, pero siempre con abundancia, facilidad y cierta elocuencia pintoresca. Algunas de sus notas de viaje, de sus críticas etc., son reflejo bastante fiel de su palabra hablada, aunque no alcancen la eficacia de ésta. Cuando hablaba en público, me refiero a aquella época, era vehemente, afirmativo, claro, sin adornos retóricos, pero con incisiva elocuencia. En la cátedra debía de ilustrar y convencer a sus alumnos, pues en la conversación exponía siempre con la abundancia precisa y límpida que desde muy temprano le permitió la vastedad de sus conocimientos y la agudeza de su inteligencia. Sin embargo, más parecía un exaltado, poco apto para la fría investigación científica, y más bien demoledor que constructor. Algunos, poco aptos para discriminar el fondo de la forma, llegaban a considerarle como un botarate, y tomaban su positivo saber por gárrula charlatanería. Las apariencias engañan, y se diría que Ingeniero se esforzaba por multiplicar y complicar esas apariencias engañosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Misterio. Sería el caso de un curiosísimo estudio psicológico que difícilmente se hará, por falta de suficiente documentación, porque los documentos más fehacientes no fueron escritos y verba volant. Pero entre las causas que le impulsaban a esas actitudes, fuera de su carácter siempre juvenil y algo fumista, no dejará de figurar, sin duda, su ascendencia italiana meridional, por un lado, y su evidente deseo de confundirse,
de aliarse íntimamente con nosotros, acabó por quitarse la G de ingenieros, y de ser tan porteño como el que más, adoptando y exagerando algunas de nuestras modalidades, y entre ellas la ligereza y el escepticismo espiritual y epigramático. Así, afectaba, también, una especie de descreimiento que no iba más allá de las cosas exteriores de la vida, y que se detenía en el umbral de lo íntimo, de lo profundo, dividiendo en dos la individualidad. Era sin duda una actitud, y, si no interpreto mal, así me lo ha revelado él mismo, como se verá después, en un momento de sensibilidad enternecida. En esta actitud no se perdonaba, a veces, a sí mismo, haciéndose blanco de sus propias bromas, como para desarmar las ajenas, y llamándose, por ejemplo, Arbiter elegantiarum, émulo de pesce. Habría en el fondo de esto alguna presunción, diestramente disfrazada, porque se esforzaba, no con mucho éxito, por vestir de una manera original y elegante, y porque, en suma, su modo de pensar del nuevo Zaratustra. Esto último permitió a muchos enrostrarle aparentes contradicciones de conducta y de ideas, que en realidad no han sido sino lógicos desarrollos evolutivos. Vaya por acaso, que un discípulo de Nietzsche se sometiera indefinidamente a la disciplina partidista del socialismo, ni a la violencia amorfa de la anarquía, pero si lo era que encontrase en el bolcheviquismo dirigido por entes superiores, heterodoxos del dogma de la igualdad, un nuevo paso hacia el devenir con que soñaba. Sea como sea, en ingenieros adolescentes estaban ya, perdones el truismo, los gérmenes del ingeniero de la edad madura. Pero, mirándolo después del hecho, con el ingenio de la escalera, como el llaman los franceses, hay que convenir en que, para un psicólogo, esos gérmenes eran en el más visibles y bien caracterizados que en cualquier otro joven de su edad. Por eso desconcertada a la gran mayoría, provocando en ella una vaga sensación que llamaré de desconfianza. Así, ingenieros tuvo muchos camaradas en un principio, muchos discípulos más tarde, pero pocos amigos, si bien estos se contaban entre los mejores. Esa camaradería encontraba su más poderoso incentivo en el constante buen humor y en la chispeante conversación de aquel diablo de muchacho que parecía un haz de nervios y que siempre estaba dispuesto a ponerse en acción, para las grandes y para las pequeñas cosas, para la broma y para el trabajo, pero sin dar nunca, demasiado por un pito, y prefiriendo siempre el dicho o el acto paradójico a los dichos y los actos vulgares. Hasta afectaba no dar importancia alguna a las obras que mayor esfuerzo le habían merecido. Recuerdo que una tarde, en su estudio de la calle Cuyo 1131, como le felicitara yo por su recién aparecida simulación de la locura, me dijo, señalando con ademán despreocupado los libros de su bien poblada biblioteca: «Va. Eso se hace con esto». Y pocos días después, con motivo de una nota publicada en La Nación, me escribía: «Carísimo Pairó, mil gracias por el benévolo recuerdo de mi libro, que acabo de leer en tu diario. En vista del buen éxito continuaré simulando. Tuyo siempre, ingenieros». Esto que a primera vista parece una simple ocurrencia tiene, sin embargo, un fondo positivo, pues según declaración propia, si no simulaba, por lo menos disimulaba, y lo que es peor en exclusivo detrimento suyo, restándose admiraciones y quizás afectos. Para decir sin ambajes todo mi pensamiento, creo que, se pasaba de listo. Basta con recordar que era un destructor que construía, como lo prueba su obra personal, tan importante por sí sola, y la biblioteca de la cultura argentina, que tantos esfuerzos y sacrificios le costó para bien de los demás. Pero prefería mostrarse bajo el otro aspecto, por lo menos exteriormente, afectando impasibilidad egoísta, despreocupación escéptica y un si no es cínica, y hasta, en ocasiones, una voluntaria abstención ante el posible descubrimiento de alguna verdad que no cuadraba a sus miras. Así, por ejemplo, hablando con un sabio amigo nuestro de ciertas discutidas teóricas de Ameguino, invitado a estudiarlas a fondo y sobre las piezas, para lo cual tenía preparación suficiente, ingenieros contestó: «No haré tal. Temo arribar a las mismas conclusiones negativas de usted. El que se detenga un momento a razonar sobre este detalle no tardará en ver que no carece de belleza, y que esas palabras no son las de un demoledor ni un descreído. Se trataba de uno de los hombres más grandes de nuestro país, hubiera o no hubiera cometido errores en su vastísima y fecundísima obra. Se trataba, también, de alzarle el bien merecido monumento moral, la vulgarización de sus admirables trabajos, y no cuadraba empequeñecer el homenaje con objeciones y discusiones que no por retardadas quedan suprimidas. Cuando nos sonríe el sol de primavera no paramos mientes en sus manchas. Por otra parte, las teorías sospechosas, digamos, no podían tener efecto de actualidad sino en el mundo científico, donde ya de tiempo atrás había comenzado la controversia. La impasibilidad de ingenieros, como algunas de sus otras formas excesivas,
puede considerarse, pues, artificial. Muchas otras veces le he visto obedecer a impulsos apasionados, desde bajar de un árbol a un anarquista que perturbaba una manifestación socialista en la Plaza San Martín, hasta sacrificar su tiempo y sus ocupaciones en favor de un desgraciado, hasta renunciar a una brillante situación y retirarse a su tienda protestando de una injusticia, de la que se vengó cruelmente, como cualquier impulsivo. Y acaba de demostrar su no impasividad el hecho contrario de que más tarde suprimiera del libro vengador todas las recriminaciones personales que lo convertían de instrumento intelectual en arma de combate. Lo más probable es que Ingenieros, hombre de su época, comprendiera desde muy temprano que para poder hablar eficazmente hay que empezar por hacerse oír, por despertar la atención con los medios de que puede echarse una mano, y, lo que vale más, que lo animara ese espíritu al propio tiempo escéptico y benévolo que define también el Homo sum de Terencio. Comprenderlo todo hace muy indulgente, decía Madame de Staël. Y él lo comprendía todo y era indulgente a su manera, aunque le gustara reírse de las ridiculeces ajenas, y esgrimiera con frecuencia el dicho epigramático y caricaturesco, no daba a aquellas mayor importancia, pues a su modo de ver nadie escapa totalmente del ridículo. Y una tarde que estábamos sentados en una terraza de la avenida, yo llevaba a la sazón barba, entera, salvo 2 limpiones naturales a los lados de la mosca, al verme reír de un poeta muy malo pero muy melenudo que pasaba, exclamó. Sí. Cada uno tiene su melena. La tuya es tu barba. Quizás influyó esto en que a poco me afeitara como todo buen cristiano. Pero sus ocurrencias no eran siempre, sin embargo, tan benignas, y si bien manifestaba entusiasta admiración por algunos de nuestros contemporáneos era despiadado con muchos, especialmente entre los simuladores y entre los usurpadores de reputaciones y puestos inmerecidos. Después de su primera juventud, después de que, terminados sus estudios, inició brillantemente su carrera como jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Facultad de Medicina, y médico del Hospital San Roque, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, etc., y publicando varios libros que llamaron justamente la atención, la vida nos alejó al uno del otro, y ya fueron muy contadas y fugaces las oportunidades en que nos vimos. Se marchó a Europa, en gira de estudio y para asistir como representante de la Argentina al Congreso Internacional de Psicología que se celebró el año 1905 en Roma. Y aquí importa señalar otro rasgo revelador de su carácter, llevóse consigo y a sus expensas Antonio Monteavaro, joven entrerriano amigo nuestro, en quien se cifraban las mayores esperanzas y que la muerte nos arrebató cruel y prematuramente. Su segundo viaje a Europa no se caracteriza por un simple detalle sentimental, obedeció enteramente a un dictado del corazón, a una batalla del alma en que ésta resultó victoriosa, y de la que no me es dado hablar. El tercero fue su orgullosa y vengadora retirada ante la injusticia. Después, pero, ¿cómo sintetizar una vida tan llena como la de Ingenieros, el escéptico de la calle y los salones que era el hombre tierno en la blandura del hogar después de la ímproba labor de todos los días? No era, tampoco, mi objeto. Solo deseaba decir que la vida nos separó precisamente cuando podría habernos acercado más, cuando se hubiera dicho que comulgábamos juntos. Ingenieros, después de haber sorprendido a los sabios internacionales reunidos en Roma por su extraordinaria precocidad, algunos le preguntaron por su señor padre, el sabio argentino, y a fe que era hijo de sus propias obras, y de enviar a la nación correspondencias originales, no sin alguna paradoja, y a veces también de la más sólida doctrina, pasó naturalmente a París, la etapa magna de todo viaje intelectual al viejo mundo. Y allí me escribió esta carta, que he guardado preciosamente, como un documento luminoso. Hemos concluido el primer capítulo de esta magnífica obra de José Ingenieros, en lista de reproducción encontrarás la obra completa. Hasta el siguiente capítulo. Audioteca LJ Saré. En esta sección te contaremos un libro, los temas son variados, la IA nos ayuda a seleccionar libros de interés general, si nos solicitas abundaremos sobre los temas. Esperamos sea del interés de nuestra comunidad, te solicitamos nos ayudes con tu suscripción y like, Audioteca LJ Saré.